Son los problemas del directo que los estamos sufriendo y hasta que no nos adaptemos a todo esto nuevo, yo creo que tenemos que centrarnos y conseguirlo. Bien, insisto, ¿no? Gracias a todos los presentes aquí en la sala y los que están virtualmente, también por su paciencia y por las ganas de continuar asistiendo a la jornada después de comer, que entiendo que bueno, pues siempre requiere un esfuerzo extra al esfuerzo por la mañana. Sin embargo, no creo arriesgarme mucho cuando afirmo que el nivel y el interés que han despertado las ponencias esta mañana, creo con bastante seguridad que lo vamos a mantener en esta mesa que me toca a mí moderar. Como ha comentado nuestra investigadora principal esta mañana, la idea era, bueno, pues se comenzaba con unas mesas invitadas y luego había 2 mesas conformadas por miembros del proyecto. En la mesa que yo voy a moderar esta tarde, todos los miembros del proyecto tienen esta calificación que extrañamente se les da en los proyectos de investigación denominados de equipo de trabajo, como haciendo una especie de doble calificación entre lo que es equipo de investigación y equipo de trabajo, una calificación que en nuestro caso resulta altamente distorsionadora, porque, y cuando comente un poco los perfiles de las personas que van a intervenir y cuando escuchéis sus intervenciones, veréis que efectivamente tienen, además de un perfil profesional muy acusado y, bueno, pues que tiene una trayectoria muy consolidada, todos en cada uno de sus ámbitos, también son expertos investigadores y nos han ofrecido muchísimos estudios y muchos trabajos sobre la materia de la que nos van a hablar. Entonces, en ese sentido, podemos decir, yo creo que sin ninguna duda, que son perfiles que nos enriquecen, que dotan al proyecto de una perspectiva muchísimo más amplia y que nos permiten pues, acercarnos a la realidad de una manera pues un poco más, no tan automática como lo hacemos desde la universidad, sino más cercana y más centrada en los problemas reales. Así que, en este sentido, además, los tres ponentes os daréis cuenta que comparten muchas cuestiones. Dan clase en la universidad, escriben, dan numerosas ponencias, conferencias, son expertos, con lo cual prácticamente yo diría que lo único que les diferencia, incluso les mejora sobre el resto de miembros del proyecto que solo trabajamos en la universidad, es eso, que además tienen otra profesión y con lo cual bueno, pues, tienen un perfil muy completo y que seguro que nos aportará muchísimo en esta mesa. El orden que vamos a seguir es el que está establecido en el programa y, bueno, pues comenzaremos con la ponencia de Puerto Solar. E igual que hemos hecho en las mesas anteriores, si os parece, intervendrán los 3 ponentes. Les voy a pedir que bueno, pues, respeten los tiempos de 15 minutos. Además, al ser las 3 ponencias virtuales, me resulta muy complicado intimidarles con mi mirada para que terminen pronto. Entonces, les voy a pedir, por favor, que se mantengan en el tiempo. Y luego, pues, podemos iniciar el turno de debate y discusión. Entonces, comienzo por Puerto Solar. Ella es jurista de instituciones penitenciarias, tiene, como he comentado antes, una trayectoria profesional muy consolidada y muy brillante, ha ocupado variados y numerosos puestos dentro de las instituciones penitenciarias, ha trabajado como experta para el Parlamento Europeo en diversos temas y estoy convencida de que a poco que consultéis revistas jurídicas os habréis dado cuenta que Puerto, bueno, pues es una autora muy prolífica y estaréis acostumbrados a ver su nombre en numerosas publicaciones. Resumir su currículum y las publicaciones que tiene sería imposible. Me resulta casi imposible resumir las del año 2022 solo. O sea, que con eso digo, así que me voy a limitar únicamente a nombrar las 2 más recientes que tratan sobre los temas que trabajamos o que se van a tratar en esta jornada. El primero, salud mental en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otro, de quién es la sanidad penitenciaria, valoración a la luz de la sentencia de la Audiencia Nacional 2136-2022 de 11 de mayo, especial referencia a la enfermedad mental. Así que, sin más dilación, y dado que prefiero que utilicen ese tiempo, por favor, Puerto, tienes la palabra. Buenas, Marga, Jorge, Cristóbal. Y a todo el mundo, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien o subo el volumen? Perfecto, vale. Nada, pues muchas gracias por la presentación, Marga. Yo, vamos, estoy muy contenta de estar en la mesa y de estar en el proyecto. Para nosotros, yo creo que, pues eso, como profesionales de fuera de lo académico, creo que es muy interesante participar en estos foros que nos aportan muchísimo. Cuando esta mañana he revisado la ponencia, me he dado cuenta de que he cambiado el título de la intervención
porque a Xavi le dice internos o pacientes, ¿no? O enfermos. Y bueno, yo le dije, ayer al hacer la ponencia, pues con las cifras me centré mucho en la enfermedad mental, no estaba pensando mucho en esto de la enfermedad mental en prisión y puse enfermos o pacientes. Pero bueno, por no corregir y no volver loco a Xavi y tener que volver a mandar la ponencia, pues lo he dejado tal cual y ahora pensando en ello, bueno, es que va de esto, ¿no? O sea, la pregunta o la cuestión que yo quiero plantear desde la práctica, desde mi práctica y dejando al margen pues la teoría, ¿no? Un poco lo que pudiéramos proponer como de cara a futuro, pues es un poco eso, ¿no? Si las personas que están en prisión con enfermedad mental verdaderamente se pueden considerar enfermos o pacientes, ¿no? Es decir, no internos en un centro penitenciario, sino si verdaderamente debiéramos de dar el salto a considerarlos enfermos, ¿no? Ya que fuese la sanidad la que abordase su tratamiento. Como os digo, yo todo esto lo que voy a contar, nada, son ideas breves que pretenden dar luego un poco, generar debate con el resto de los ponentes en la mesa redonda y sobre todo dando pie al foro, para plantearnos cuál es la realidad de esta situación de la enfermedad mental en prisión. Y son breves ideas que salen de la práctica que yo me he encontrado, sobre todo en centros de régimen ordinario, ¿vale? Donde también pues tienes que lidiar habitualmente con una población penitenciaria que tiene una prevalencia alta de enfermedad mental. Si podéis pasar la diapo o la puedo pasar yo. Sí, la puedes pasar tú, Puerto. Sí. Sí. A ver, ¿Tengo que pasarle yo? no me deja. ¿No deja? No, pero ¿De la aquí tienes que tampoco? pasar. Claro, pero no me deja. Perdón. Pero Puerto, si la tienes en modo de presentación, no va a funcionar, yo creo. Ahora, pero ya está. Ahora ya está, perfecto. Sí, genial. Sí. Nada, bueno, lo que os digo, yo trabajo como jurista de prisiones, yo no he estado en un psiquiátrico penitenciario, sí que tengo la experiencia, pues bueno, mi primer destino fue Albacete y ahí sí que teníamos algunos casos por cercanía con el psiquiátrico de Alicante, ¿no? Pues gente que venía a juicio o gente que en el traslado a otro centro donde tenía que ir, pues bueno, al final aparecían personas con enfermedad mental grave. Pero yo lo que sí quiero referir es que al margen de estos casos, en todos los centros en los que he estado, en Soto, en el Dueso, etcétera, siempre te encuentras con gente, con personas internos que tienen enfermedad mental y que están ubicados en centros ordinarios, es decir, centros de régimen ordinario no pensados ni siquiera normativamente para albergar a personas con enfermedad mental grave, ¿no? ¿Por qué? ¿O de dónde vienen estos supuestos? ¿O cómo se puede llegar a esta situación en la práctica? ¿No? Pues se llega desde diferentes situaciones jurídicas. Medidas de seguridad puras que no caben en los psiquiátricos penitenciarios que tenemos, que como sabéis son dos, Alicante y Sevilla. Medidas de seguridad puras respecto de las que en ocasiones ni siquiera se ha pedido el traslado a un psiquiátrico porque tienen la vinculación familiar en un centro de régimen ordinario y esa vinculación le supone un apoyo, con lo cual están en un régimen ordinario, en un centro penitenciario al uso. Y luego también hay situaciones mixtas, que es un poco pues, lo que llamo a casos de internos que tienen una medida de seguridad en las que se le ha reconocido la imputabilidad, pero luego pueden estar preventivos por otra causa. Y situaciones contradictorias de base, ¿no? Que es un poco, pues también es una especie de régimen mixto, es decir, personas que ya tienen una ejecutoria o dos ejecutorias distintas, en una son imputables y en otra imputables, ¿vale? Y esto pasa, o sea, esto nos lo hemos, no sé si habéis tenido también esas situaciones en otros centros penitenciarios o de casos que habéis visto, expedientes, pero eso pasa, ¿no? O sea, supuestos en los que en una causa un interno tiene diferentes ejecutorias y en una se le ha apreciado imputabilidad, con lo cual enfermedad mental grave, disculpad, y en otra pues se le declara imputable, ¿no? Con lo cual es muy difícil jurídicamente trabajar, o sea, poder armonizar su expediente y es muy difícil también trabajar desde un punto de vista terapéutico, ¿no? Ese abordaje pues no se sabe muy bien a veces cómo llevarse a cabo. Claro, pongo ahí derivas o derivadas de la no aplicación del régimen disciplinario. ¿Vale? Con este batiburrillo de situaciones, porque no son puras, ¿no? Hay muchos grises en esta calificación de la enfermedad mental, en esta tipificación de la enfermedad mental dentro de prisión. Y ya os digo, pienso sobre todo en régimen ordinario, en centros al uso. Eh, pues, bueno, es difícil en ocasiones el decidir si se aplica o no el régimen disciplinario. Porque el reglamento lo que nos dice es que no se puede aplicar a aquellos internos, a aquellos que estén sometidos a medidas de seguridad, ¿vale? Pero imaginaros con esta mezcla de situaciones
pues los diferentes supuestos que se pueden llegar a dar, ¿vale? Y luego la derivada, para mí, principal de todo esto, es que al final, por mucho que tú digas que no se aplica, ¿no? Normativamente, que no se aplica el régimen disciplinario, lo cierto es que a estas personas privadas de libertad, que tienen una enfermedad mental grave, clara, haya sido o no, o esté ligada o no a una medida de seguridad concreta, pues al final se les acaban aplicando otras medidas regimentales, por ejemplo, las limitaciones regimentales del artículo 75, ¿vale? Es muy común, o sea, es un supuesto que no nos resulta extraño o ajeno a quienes trabajamos en el medio penitenciario, pues que tengas una persona que está incluida en el grupo Payén, con una discapacidad diagnosticada y clara, con una enfermedad mental ineludible, ¿no? Que es obvia, y que sin embargo por un incidente regimental se le aplica un artículo 75 y que de ahí pase directamente al régimen cerrado. O sea, quiero decir, esto es un recorrido penitenciario regimental y dices, bueno, no se aplica al régimen disciplinario porque no, porque bueno, se tiene en cuenta esa patología, ¿no? O la intervención médica nos va a decir que no cumpla la sanción, pero sin embargo ya estamos viendo que hay una aplicación regimental clarísima, ¿vale? Y una prevalencia de lo regimental cuando tienes una enfermedad mental en un centro de régimen ordinario. Como os digo, lo habitual es que no se aplique el régimen disciplinario. Sin embargo, también es verdad que ante estas situaciones mixtas tan complejas de encajar jurídicamente, pues en ocasiones el régimen disciplinario se pone en marcha, ¿vale? La parte regimental de la intervención también se pone en marcha, aunque luego finalmente las sanciones se acaben no cumpliendo por esa intervención médica que dice que la persona no está en situación, en condiciones de sufrir o de que se ejecute una sanción disciplinaria. ¿Por qué se pone en marcha el régimen disciplinario en estos supuestos? En un centro, ya os digo, olvidaros de los psiquiátricos penitenciarios. Pues en muchas ocasiones porque es la única herramienta con la que el profesional penitenciario cuenta para hacer frente o para, no sé, para significar algo al interno cuando ha tenido pues, un incidente regimental grave, ¿vale? Y como no hay herramientas jurídicas para proceder de este modo, pues no se deja de aplicar en puro este régimen disciplinario, a pesar de lo que dice la norma. Y ya os digo, siempre partiendo de esas situaciones mixtas, ¿no? Más complejas. La incapacidad de intervención penitenciaria va un poco ligado a lo anterior. Y esto tanto desde el punto de vista del régimen disciplinario como también desde el punto de vista tratamental. El trabajo penitenciario, yo lo entiendo como intervención conductual, ¿no? De confrontación de la persona que ha sido condenada con el hecho cometido, con el delito cometido y, bueno, esa modificación de la conducta, ¿no? Para una adaptación, para conseguir una salida en libertad pues, más normalizada. Claro, todo esto se hace más complejo cuando partimos de una población penitenciaria pues, que se supone que tiene la capacidad de entender y de comprender el hecho delictivo muy disminuida, ¿de acuerdo? Con lo cual la intervención médica es la prevalente y la intervención penitenciaria, tratamental o terapéutica, pues se ve mucho más incapaz de abordar el problema de esta población. Y luego os pongo ahí dos aspectos prácticos que yo creo que tienen que ver con que la salud mental o la enfermedad mental grave se aborde desde prisión y que hace más complicada la inserción social. Que viene, pues bueno, con la tramitación penitenciaria de todo lo que no es penal, es decir, con esa función como competencia penitenciaria propia, pues la tramitación de incapacidades, de tutelas judiciales, etcétera, y con la mayor dificultad de inclusión social cuando todo esto se hace en prisión. Es decir, yo creo que si esto se hace desde el punto de vista comunitario, como parte de un problema social, ¿no? El enfermo mental no es algo penitenciario, sino que es algo social, sanitario, pues yo creo que es más fácil esa inclusión en la sociedad, en los recursos sociales, que si simplemente se considera como algo penitenciario que siempre va a quedar más al margen, ¿no? Más excluido. Si puedes pasar, Marga, te agradezco. Bueno, todo esto práctico, ¿vale? Todo este batiburrillo de situaciones, de supuestos reales distintos, ¿no? Según la prevalencia o no de la enfermedad mental y la complejidad jurídica a la que da lugar, que cuando tú llegas a la práctica de un centro penitenciario ordinario, pues lo percibes, ¿no? Porque ves un alto porcentaje de población que tiene enfermedad mental y para la que no tienes herramientas jurídicas válidas. Pues bueno, yo os destaco ahí sobre todo una sentencia, luego haremos referencia a la segunda, pero sobre todo una. En la documentación que os he pasado tenéis artículos que lo abordan más en profundidad.
pero sobre todo la sentencia del Constitucional me parece muy interesante, porque es la que da todo el soporte teórico, por así decir, ¿no? Que nos falta cuando abordamos la enfermedad mental desde un punto de vista penitenciario. El supuesto, seguro que lo conocéis, y esta mañana se ha hecho referencia a supuestos similares, ¿no? Una persona que ha cometido un delito de asesinato, pero que es declarado absuelto, ¿vale? Después de estar un tiempo en preventivo, y que, sin embargo, recurre en casación esa condena. Es declarado absuelto, pero claro, se le impone una medida de seguridad. Bueno, pues aquí está la cuestión de qué se hace con esta persona, ¿no? Y el Constitucional lo que dice es que la Administración había obrado mal porque, bueno, la Administración y el juez que le mantienen en esa situación le habían mantenido en una supuesta unidad psiquiátrica, ¿no? Del Centro Penitenciario de Córdoba, cuando no existía esa unidad psiquiátrica, pero que de haber existido tampoco ese era el lugar en el que tenía que estar, ¿no? Como preventivo. O como en espera de la casación de su sentencia, de que se le declara absuelto, ¿no? Y lo que viene a reconocer el Constitucional, pues es que no hay una norma que ampare esta situación y lo asimila al internamiento por vía civil, ¿no? Pero yo creo que aquí esta sentencia es muy gráfica y muy plástica de lo que pasa, ¿no? De lo que pasa en cuanto a la enfermedad mental. La abordamos desde un punto de vista penal, penitenciario, pero es una cosa que se escapa de todo esto y que es una cuestión mucho más civil, comunitaria y que tendría que tratarse desde ese punto de vista más general. Os menciono esta sentencia, la 222/19, sobre los gastos sanitarios. No tiene que ver con la enfermedad mental, ¿vale? Pero yo creo que tiene mucho que ver indirectamente. Esta sentencia, no la sentencia así, sino un voto particular, lo que viene a decir es que las comunidades autónomas debieran de plantearse ya la asunción de las competencias sanitarias en esta materia. Y yo creo que de esta manera, con la asunción de la sanidad de los internos desde un punto de vista equilibrado y equitativo, igualitario con el resto de la sociedad, sería más fácil, no sería una relación directa, ni muchísimo menos, seguro que tendría que trabajarse, pero sería más fácil que el enfermo mental en prisión también se viese, pues es más como un enfermo, ¿no? Más como de una temática o de una necesitado de una intervención sanitaria y no una intervención penitenciaria. Es decir, si la sanidad es nuestra, es penitenciaria, es más fácil que el enfermo mental se vea como penitenciario, ¿no? Que la cuestión de la enfermedad mental se vea como penitenciaria. Sin embargo, si la sanidad se entiende como algo, pues eso, sanitario, sea quien sea la persona a la que afecte o esté necesitado de ella, pues la enfermedad mental yo creo que también sería de mejor encaje o de mayor encaje, ¿no? En esa red comunitaria donde yo creo que debiera de estar. Eh, por un modelo diferente, nada, dos ideas solo y así no quito más tiempo a los otros ponentes. Yo os recomiendo la lectura de la sentencia del Constitucional, la que mencionaba antes, de 2018, porque esto de las unidades psiquiátricas en los centros penitenciarios está sirviendo de excusa para continuar ingresando a personas con enfermedad mental en centros ordinarios, ¿vale? Se dice ingrésese en la unidad psiquiátrica del centro tal. Bueno, pues en esa sentencia se establece de forma muy clara que estas unidades no existen. No existen médicos en prisiones, nos estamos quedando sin sanidad penitenciaria, tristemente, quiero decir, por la falta de atención que eso supone, ¿no? Entonces, muchísimo menos hay psiquiatras, ¿no? Y bueno, yo creo que es un buen momento para plasmarlo como algo irreal, ¿no? Esto que muchas veces se recoge en algunos autos. Y luego sí que me planteo, pues eso, ¿no? Si debiera de haber psiquiátricos penitenciarios en sí. O sea, si decimos que la intervención penitenciaria sobre un enfermo mental está muy limitada y es principalmente médica, pues no acabo de entender, ¿no? Esa reforma psiquiátrica que supuso eso, ¿no? El dar el adjetivo penitenciario a un psiquiátrico. Pues debiera de haber psiquiátricos, pero psiquiátricos en la red comunitaria que abordasen la enfermedad mental, ¿no? Y vuelvo a lo anterior, a lo práctico. Y os pongo un caso, ya para acabar, que me parece muy gráfico, ¿no? De por qué el sistema tal y como está actualmente no sirve. Fijaros, quemar colchones. Suele ser un incidente bastante común, no de todos los días, ¿vale? Pero sí que suele ser un incidente bastante común en personas, pues bueno, pues en las que se ve una prevalencia de enfermedad mental, ¿vale? Y que están sometidas a una institución o al régimen de una institución total. Y no hace mucho, pues llegaron a dos incidentes diferentes, uno que haya tenido lugar en un psiquiátrico y otro que haya tenido lugar en un módulo de régimen cerrado en un centro tipo. Bueno, pues era muy curioso, ¿no? Partiendo de la base de que los psiquiátricos no son la panacea, los psiquiátricos penitenciarios,
pues era muy curioso ver la diferente resolución de uno y otro caso, ¿no? El del psiquiátrico, pues decía que, que la persona había quemado el colchón y bueno, pues inmediatamente, ¿no? Como resultado, el equipo multidisciplinar se había reunido para tomar la decisión oportuna, ¿no? Y para introducir los cambios pues, de abordaje terapéutico que se considerasen necesarios. Sin embargo, para el interno del régimen cerrado, pues sí, se había dado una respuesta absolutamente regimental y luego lo interesante del incidente no es que el interno lo hacía porque quería más medicación, es decir, había quemado el colchón porque quería más medicación, ¿no? O sea, ahí ves un sustrato de enfermedad mental, de problemática mental, de abordaje sanitario, de abordaje no regimental, para la que el régimen cerrado no sirve, ¿no? Como os decía, o sea, esa intervención regimental, ¿no? Vía artículo 75 y posteriormente propuesta de régimen cerrado, pues en muchas ocasiones se da y no solo es incompatible con la propia enfermedad mental en sí, ¿no? Sino que además la agudiza, la agrava, ¿no? Por el aislamiento que todo esto supone. Y bueno, estas son un poco las ideas que os quería comentar. Doy paso a los compañeros de mesa y deseando charlas. Muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación de Jorge un momento y ahora paso a presentarle. A ver, un momento. Bien, pues nuestro siguiente ponente es Jorge Ollero. De nuevo, también un privilegio contar con él, no solo en el proyecto, sino también en estas jornadas, por supuesto. La trayectoria de Jorge, aunque ya antes Marga ha adelantado un poco en qué se encontraba en la actualidad, pero bueno, es jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, ha sido coordinador del área jurídica y de justicia restaurativa en la Federación Andaluza Enlace y en la actualidad, como ya se ha comentado, es director del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra. También profesor universitario, ha sido coordinador del equipo redactor de la propuesta técnica de líneas estratégicas para el establecimiento de un modelo penitenciario en Euskadi, elaborado por el Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco en el año 2019 y en las líneas estratégicas del modelo penitenciario navarro en 2021. Y también tiene una intensa trayectoria investigadora y publicaciones y me gustaría resaltar porque se relacionan con lo que vamos a ver hoy, la justicia restaurativa y tratamiento de drogodependencias en el sistema penitenciario español, que publicó en 2020 en coautoría, y su última obra, Penalismo mágico, cómo transformar la creencia de que el castigo solucionará todos nuestros problemas sociales y políticos. Así que, sin más dilación, por favor, Jorge, tienes la palabra. Jorge, perdona, no te escuchamos. A ver, ¿me escucháis ahora? Estupendo. Bueno, muchas gracias, como decía, a los organizadores por invitarme. Por no perder más tiempo, comienzo ya con la ponencia, que bueno, si estamos tratando ya a lo largo de esta jornada, estáis tratando un tema muy complicado, muy complejo, que es el de la interacción entre la salud mental y el sistema de justicia penal, voy a añadir un nivel más de complejidad al introducir también la justicia restaurativa, es decir, cómo podemos interactuar entre los procesos de justicia restaurativa con las personas con problemas de salud mental y todo esto dentro de un marco legal determinado.
Si pasas la diapositiva, por favor, Margarita. Esta primera diapositiva es simplemente por recordar algo que ya también ha estado diciendo José Manuel Arroyo al comienzo, que es la complejidad de identificar las causas de esta sobrerepresentación de personas con problemas de salud mental grave en el sistema penitenciario, en el sistema penal y penitenciario. Hay una causa que se suele nombrar mucho, que es el cierre de los hospitales psiquiátricos en los 80, sin ir acompañado de adecuados recursos comunitarios, que seguro que es una causa que tiene bastante que ver en esto, pero creo que es una explicación limitada, porque tenemos que entender esta explicación o esta causa dentro de un conjunto de cambios sociales que se llevan produciendo desde los 90 a los 2000, que conllevan una mayor criminalización en general de los problemas sociales y dentro de esto de los problemas de enfermedad mental y exclusión social. Si pasas, por favor. Lo que creo que es un aumento de los problemas de salud mental en la sociedad en general y del sistema y de estos problemas en el sistema de justicia en particular. Es decir, que hay problemas sociales que quizás se estén psiquiatrizando y posteriormente se están criminalizando. Es decir, estamos asistiendo a una criminalización de muchos problemas sociales, entre ellos el de la enfermedad mental cuando hay exclusión social. Aparece, como ya ha sido dicho a lo largo de la mañana, esta utilización del sistema penal y penitenciario como último recurso del abordaje de personas que sufren una enfermedad mental. Y nos encontramos con esta lógica que tratamos de articular, de juntar, de articular, de coordinar las lógicas jurídico-penales con las sociosanitarias. Siguiente, por favor. Esto sabemos que es muy difícil, son dos mundos completamente diferentes, el sanitario y el jurídico, y además, como digo, quiero añadir la complejidad de trabajar también con una perspectiva restaurativa. Bien, en la siguiente diapositiva podréis ver de qué quiero hablar en estos escasos 10 minutos que ya me deben quedar. Quiero primero hacer una pequeña parte sobre los aspectos legales, es decir, los aspectos legales de la justicia restaurativa en nuestro país, que creo que es importante recordar, y su interacción con el problema de la enfermedad mental. Y luego, de forma tentativa, hablar un poco de cómo puede ser una intervención restaurativa con personas con problemas de salud mental, para concluir con algunas de las potencialidades, entendiendo también que hay bastantes limitaciones y riesgos de este abordaje. Si continuamos con la siguiente, lo primero que hay que señalar es esta cuestión de la justicia restaurativa, que cuando uno se la expresa, cuando uno habla con operadores jurídicos de trabajar un caso a través de la justicia restaurativa, algunos operadores jurídicos te contestan simplemente: yo no lo veo, es que esta cosa tan rara no me interesa, no la veo. Se concibe la justicia restaurativa como una entelequia y se dice que no tenemos... me estoy distrayendo un poco porque van saltando personas que hay que admitir dentro de la llamada y por eso me distraigo. No sé si me podéis quitar de organizador, pero bueno, si no continúo, no pasa nada. Seguimos adelante. Pasa a la siguiente diapositiva, perdona, Margarita. La justicia restaurativa no es una entelequia. La justicia restaurativa está en el orden. Jorge, perdona, de repente te has quedado silenciado. Espera un momento. Al quitarlo organizador, ¿sabes? Al quitarlo por organizador, y como estamos todos silenciados, pues hay que ponerle... No se deja volver a... No se deja. No nos deja. Igual sigue hablando. No, ya, no. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, disculpad de nuevo el problema técnico. Bueno, lo que quiero dejar claro, estaba diciendo que lo que quiero dejar claro es que
la justicia restaurativa existe jurídicamente, existe en el ordenamiento español. Existe una definición de qué es la justicia restaurativa, que es la definición que contiene la Directiva de 2012 sobre los derechos de las víctimas del delito, que luego fue traspuesta por la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, con lo cual esta directiva, en su primer artículo, nos dice cuál es la definición de justicia restaurativa. Y esta es la definición que tenemos que entender vigente en el ordenamiento jurídico español. Es una definición ya muy admitida. Desde el año 2006 la ONU la utiliza también, el Consejo de Europa, porque es una definición bastante amplia, que simplemente dice que es cualquier proceso que permite a víctima e infractor participar activamente, si dan su consentimiento y con la ayuda de un tercero infractor, en la solución de los problemas resultantes de la infracción penal. Habla de participación activa. Posteriormente, el Estatuto de la Víctima, que recoge esta definición, añade también una finalidad de esa participación, la finalidad de obtener una reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito. Con lo cual, la justicia restaurativa existe, la justicia restaurativa tiene una definición y tiene unos objetivos. Además, en la siguiente diapositiva podemos ver que en Navarra, con la reciente Ley Foral de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Restaurativas, asumimos que la justicia restaurativa es un derecho para todas las víctimas y que debe existir, que existe un servicio público de apoyo especializado a las víctimas que busque lograr esa reparación del daño y también la responsabilidad y reinserción de las personas ofensoras, con la participación de las personas y comunidades afectadas por los delitos, y establece esa serie de criterios. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Voy a ir un poco más rápido. Entonces decimos que la justicia restaurativa es un proceso que se basa en la participación activa de las personas, víctima y victimario, en relación con su delito. La cuestión es, ¿puede una persona con enfermedad mental participar activamente en un proceso? Bien, yo creo que sí. Yo creo que jurídicamente, en primer lugar, tenemos que entender que sí. No existe un concepto cerrado jurídico de persona con enfermedad mental, pero el Comité de Naciones Unidas sobre Discapacidad considera que la Convención de Nueva York sobre personas con discapacidad también se aplica a las personas que tienen un trastorno de enfermedad mental. Con lo cual, si este convenio es de aplicación y, como podemos ver en la siguiente diapositiva, este convenio lo que dice es que las personas con discapacidad tienen que tener... perdón, pasa a la siguiente diapositiva, ya no voy a abundar ahí. Bueno, este convenio lo que dice es que las personas con discapacidad, las personas con trastornos mentales, tienen que tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones y que las administraciones deben asegurar ese acceso a la justicia. Creemos que se puede afirmar que jurídicamente hay que hacer todo lo posible, la Administración tiene que hacer todo lo posible porque puedan participar activamente en procesos de justicia restaurativa las personas con problemas de salud mental, tanto como víctimas como cuando son victimarios. Siguiente diapositiva, por favor. Esa sería la conclusión, que jurídicamente no hay dudas, pero, y ya paso a la siguiente parte, en la práctica, ¿cómo podemos hacer una intervención restaurativa con una víctima o un victimario que tiene un problema de salud mental? ¿Cómo puede llegarse a un proceso de responsabilización con un victimario con un problema de salud mental? ¿Puede ser reparada una víctima con un problema de salud mental? Es decir, tenemos que tener en cuenta las dificultades prácticas que conlleva generar un proceso participativo en primera persona con personas que tienen problemas de salud mental. Pero creo que desde un punto de vista sanitario, desde un punto de vista de los derechos del paciente, también, sí puedes pasar si quieres, Margarita, también tenemos que apostar por hacer todo lo posible por que participen en los procesos de justicia restaurativa. Si bien, como digo, hay que reconocer las dificultades que esto conlleva. Y se nos plantean tres posibles enfoques. Quiero proponer tres posibles enfoques de trabajar con personas
enfermas mentales en un espacio restaurativo. Un enfoque que es el que más estamos haciendo en Navarra, el que tiene mayor recorrido, el que se utiliza también con personas con problemas de adicciones, es la derivación desde el espacio restaurativo a recursos de apoyo y tratamiento y el trabajo en paralelo de los espacios restaurativo y terapéutico, de forma que la persona vaya a su espacio terapéutico, a su espacio de salud mental y vuelva al espacio restaurativo, que se haga un trabajo en paralelo. La segunda propuesta sería el trabajo con un facilitador judicial en el espacio restaurativo. Como sabéis, dentro de la ley que promueve la participación, que promueve el apoyo a las personas con discapacidad, se ha creado esta figura del facilitador de apoyo para los procesos judiciales. En temas de discapacidad intelectual, podríamos utilizar esta figura también en temas de enfermedad mental y trabajar en un espacio restaurativo en el cual, junto con el facilitador de justicia restaurativa, hay un facilitador que apoya la comunicación de esta persona con problemas de enfermedad mental para que entienda y sea entendida, que es lo que dice la Convención y la ley. Y finalmente, la tercera opción que he leído en alguna literatura y que conozco por la obra de este psiquiatra, Gerard Brennan, sería trabajar el espacio restaurativo con el psicoterapeuta. Es decir, que a la vez en el mismo espacio estuvieran trabajando el psicoterapeuta que trabaja la enfermedad mental con la persona facilitadora que está trabajando el proceso restaurativo. Este doctor Gerard Brennan, que trabaja en el Reino Unido, trabaja en una institución psiquiátrica, un psiquiátrico penitenciario, podríamos decir, donde hay personas que han cometido delitos y son enfermas mentales, y está trabajando este enfoque como manera de que las personas que han cometido los delitos puedan hacer un proceso de reparación de los mismos, encontrándose en ocasiones con la víctima, y al mismo tiempo ese proceso de reparación del daño causado sirva como proceso de recuperación de su enfermedad mental, ¿no? Facilite, sea positiva para su recuperación de la enfermedad. Y así llegamos ya a la parte de las potencialidades. Creo que es indudable que un espacio restaurativo es un espacio de crecimiento personal y psicológico para las partes que participan en él, tanto víctima como victimario, y que por tanto puede ser un espacio de crecimiento psicológico también, de fortalecimiento de la superación de la enfermedad para las personas que tienen problemas de salud mental. Creo que también en el espacio restaurativo se puede fortalecer las redes de apoyo de esta persona a través del trabajo con herramientas más colectivas como los círculos restaurativos que permitirían que hubieran más personas del entorno ayudando, apoyando a esta persona. Otra potencialidad obvia es que si el proceso culmina con éxito, se logran estos fines de la justicia restaurativa, como son la reparación del daño, la responsabilización de la persona que lo ha cometido, su reinserción, entendiendo cómo prevenir que cometa nuevos delitos, y este empoderamiento que conlleva la participación. En definitiva, una justicia en la cual se trabaje el enfoque restaurativo es una justicia más adaptada a las necesidades de las personas con problemas de salud mental. Y de esta manera, quizá podamos contribuir a reducir este problema que comentamos que existe, que es el que haya personas con problemas de salud mental que acaban en prisión. Pero para ello quiero recalcar una última idea, que necesitamos muchísima más formación, no solo en justicia y en salud mental, sino también en justicia restaurativa. Las personas del ámbito jurídico necesitamos más formación en salud mental, las personas del ámbito de la salud mental más formación en temas de justicia y todas necesitamos más formación en temas de justicia restaurativa. Solo así podremos conseguir engrasar esta maquinaria para trabajar de forma coordinada en estos tres espacios. Y nada más, como digo, una propuesta abierta, es una propuesta que está en proceso y con lo cual espero que con el intercambio de preguntas pues también nos hagáis avanzar. Gracias. Muy bien.
Creo que se me escucha, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Pasamos ya a la tercera. Quiero agradecerte sobre todo que te hayas, mantenido en el tiempo previsto a pesar de todas las dificultades que parece que te hemos sometido a una especie de carrera de obstáculos para intervenir. Te lo agradezco infinito. Y ya por último tenemos al último de nuestros miembros del proyecto interviniente en esta jornada, que es Cristóbal Fábrega, otro de los lujos de los que tenemos dentro de nuestro grupo. Miembro de la carrera fiscal desde 1988, en la actualidad es fiscal delegado de extranjería y fiscal coordinador de la sección civil y de protección a las personas con discapacidad. Es un experto en estos temas. De nuevo, me pasa como con los anteriores ponentes, me resulta imposible resumir el número de ponencias, de intervenciones, de cursos en los que ha participado, pero sí me gustaría destacar algunas de sus publicaciones porque tienen especial relación con el tema que tratará hoy. De un fiscal a los enfermos mentales y la pena de alejamiento y la enfermedad mental. También es coautor del Manual de Buenas Prácticas de los Servicios Especializados del Ministerio Fiscal en la protección a las personas con discapacidad y apoyos en la aplicación de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006. Así que, sin más dilación, Cristóbal, tienes tus 15 minutos. Muchísimas gracias. Sin más dilación. Bueno, agradecer al Departamento de Procesal y de Penal de la Universidad Complutense el que me haya invitado y al proyecto con el que me siento identificado desde hace ya muchos años, que es el proyecto Inmigrante en sus distintas denominaciones y búsqueda de elementos de investigación, en este caso la exclusión social por la que se introdujo el tema de la enfermedad mental. Hace ya muchos años, cuando antes lo ha dicho Jorge, cuando se empezó con la reforma psiquiátrica, hubo una importante reunión entre la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Unión Progresista de Fiscales a la que pertenezco y Jueces para la Democracia, en el que ya se vio que el hecho de que la reforma psiquiátrica quedara sin completar en su segunda etapa, que era el tratamiento asertivo a la comunidad, iba a llevar a que al final los enfermos mentales acabaran en las prisiones, siendo los excluidos de los excluidos. Este fenómeno lo hemos visto con mucha prontitud y hay informes del Defensor del Pueblo en el que se ha enfrentado a esta situación. La Ley General Penitenciaria que impulsó Carlos García Valdés, que pretendía tener pequeñas clínicas psiquiátricas en las prisiones, tampoco se desarrolló, con lo cual en las prisiones no solamente no dejaron de haber, no hubo clínicas psiquiátricas, sino que además el tratamiento psiquiátrico estaba muy devaluado. Y no quiero hablar mucho de eso porque creo que se ha hablado ya aquí, pero sí quiero dejar claro, por un lado, por la ruptura del tratamiento que el enfermo llevaba fuera de la prisión, y por otro lado, por la inexistencia, salvo puntuales intervenciones, de consultores en prisiones, con lo cual el tratamiento psiquiátrico se hacía o debía hacerse desde fuera de la prisión, lo que no siempre ha sido suficientemente fluido. La idea es buena, pero no fue suficientemente fluido. A mí me toca hablar de algo que no es derecho penal y buscar sus relaciones rápidamente con el procedimiento judicial penal. Estamos hablando del ingreso involuntario psiquiátrico que se realiza de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hay que tener en cuenta que cuando se ha reformado todo el derecho de la discapacidad con la Ley 8/21, este artículo no se ha tocado. Estamos todavía tratando de abrir el melón de un artículo que además se ha aprobado siempre, antes cuando era el 211 y luego el 763 como ley ordinaria, cuando la justificación era precisamente el que afectaba al derecho de la libertad y por lo tanto el artículo 17 y debía realizarse a través de ley orgánica. Así lo dijo el Tribunal Constitucional, pero atención, cuando el 763 se pone en marcha, el Tribunal Constitucional ya nos había dicho que necesitaba ley orgánica y se volvió a aprobar por ley ordinaria. Y cuando se dice que el 763 debía aprobarse por ley orgánica, nos dice, bueno, hay que aprobarlo por ley orgánica, pero vamos a seguir aplicándolo. No podemos llevar adelante
la supresión del artículo por las consecuencias que traía. Y ahora seguimos estando en ese laberinto, en ese precipicio, donde parece que cuesta trabajo, ya en la generalidad de los casos, cuesta trabajo llevarlo adelante. No digamos nada en materia penal. Sabemos además que hay un estigma tremendo de los enfermos mentales, que es el de su peligrosidad. Cuando los que nos acercamos al tema sabemos que la peligrosidad de los enfermos mentales es muy, muy limitada y que muchas veces cursa de forma más de heteroagresividad que de autoagresividad que de heteroagresividad. Hay un elemento también importante que tengo que decir antes de entrar un poco en materia, que es que el enfermo mental, la persona con un trastorno mental grave, tiene el trastorno mental grave siempre. Y muchas veces entran en las prisiones como personas a las que no se les ha aplicado ningún tipo de eximente, puesto que a los que se consideran imputables no se le aplica eximente. El Supremo ha abierto una portezuela con la famosa atenuante analógica, pero no se le aplicaba y por lo tanto era muy difícil aplicar medidas de seguridad. Y el enfermo mental tenía la enfermedad mental. ¿Y por qué pasaba esto? Primero, la enajenación inadvertida. Yo no me di cuenta que estoy ante un enfermo mental. Y como no me di cuenta que estoy ante un enfermo mental, pues le trato como una persona sin enfermedad mental. Esto se multiplicó con los juicios rápidos, o se ha multiplicado con los juicios rápidos, donde lo único que interesa es sacar el asunto adelante sin investigar realmente si esa persona tenía una enfermedad mental. Y por lo tanto no se tenía en cuenta su enfermedad mental, se hacía una conformidad sin tener en cuenta ese desconocimiento, esa enfermedad mental, etcétera, etcétera. Entrábamos en el procedimiento, en esa situación fuera de los juicios rápidos. Y aquí tenemos el primer contacto que podemos decir que directamente tiene el tema del ingreso involuntario en el procedimiento penal. Es el famoso artículo 381 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sigue vigente, que sigue funcionando durante la instrucción de procedimiento y que, como sabéis, lo que nos dice que si el juez advirtiese en el procesado indicios de enajenación mental, le someterá inmediatamente a la observación de los médicos forenses en el establecimiento en que estuviese preso o en otro público si fuere más a propósito o estuviere en libertad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo veo en la práctica. Muchas veces los jueces ven una situación que les parece de enfermo mental peligroso, en el que no ven los patrones para decretar una prisión provisional y tratan de forzar el ingreso involuntario como una forma sucedánea de la prisión. Y esto, con la ley en la mano, no puede ser. Es decir, si tú ves indicios de enajenación mental, si lo ves, dice, le someterá inmediatamente a la observación de los médicos forenses en el establecimiento en que estuviese preso. Debemos haber tenido antes un decreto de prisión provisional o un auto de prisión provisional de acuerdo con los patrones de la prisión provisional, que son los que son y no otros. Riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya desapareció, gracias a Dios, aquello de la alarma social. La alarma social, que era la portezuela por el que podían entrar todos. Y si no está en prisión provisional porque no se dan los patrones, porque nadie pide la prisión provisional, debe someterlo a observación para ver si llevamos a eso. Pero puede hacerlo tanto en un sanatorio psiquiátrico público, dice la ley, si fuere más a propósito, es decir, aun cabiendo la libertad en la prisión provisional, puede llevarse a un sanatorio psiquiátrico civil, vamos a decirlo así, para esa observación, ese estudio o la persona estuviere en libertad. Es decir, cuando el juez se encuentra con una persona que cree claro, que ve que tiene cierta posibilidad de trastorno mental, debe hacer la observación. Y esa observación puede hacerse perfectamente en psiquiátricos civiles,
sin ningún tipo de problema. Mi experiencia es que esto no se da así. Es muy complicado muchas veces decirle al juez este artículo 381 de la LECRIM y decirle, oye, mira, no quieren mandarlo a prisión provisional. No, que la fiscalía pida el ingreso involuntario. No, mira, ¿qué ingreso involuntario va a pedir la fiscalía? Va a ser, tú actúa de acuerdo con el 381. Eso es muy complicado, la respuesta. Eso es muy complicado. Bien, ese es el primer momento, porque tenemos que desde el primer momento mantener esa idea de que esa persona tiene una patología psiquiátrica para funcionar de acuerdo con él. Luego viene la enajenación advertida, pero que no da lugar a eximente y atenuante. Y esto hay que decirlo muy claro. Ya nos decía Castilla del Pino aquello, que la enfermedad mental no es o no justifica todos los delitos. Yo siempre pongo el ejemplo. Una cleptomanía, que no es una enfermedad mental, sabemos que es un trastorno, pero no es una enfermedad mental, puede justificar un delito de robo, de hurto, de apropiación indebida, pero no va a justificar una violación. Creo que esto es algo que debemos tener claro. Y por lo tanto no se va a aplicar la eximente, porque la eximente no es algo que surge. Y de hecho tenemos multitud de jurisprudencia del Supremo sobre esta materia. Se le juzga y se le aplica la imputabilidad completa por mucho que tenga una patología psiquiátrica. Pero esta persona cuando va a prisión no deja dice usted, deja usted aquí en la taquilla la enfermedad. Y va a prisión con su enfermedad psiquiátrica, con sus problemas psiquiátricos, sin que se le haya aplicado ningún elemento básico. Hemos dicho antes que a pesar de esa portezuela de la atenuante, el hecho de no poder aplicar medidas de seguridad, salvo excepcionalmente a las personas a las que se han declarado completamente imputables, hace que sea muy difícil trabajar con estas personas. Luego, ya tenemos un problema. Indudablemente las sentencias deben recoger la patología psiquiátrica, aunque se aplique la imputabilidad, y recogerla dando instrucciones para que esa patología psiquiátrica tenga un especial tratamiento en prisión. Y ese tratamiento, en algunos casos lo hemos hecho, funcionando con el programa PAIEN, que supongo que Puerto lo conoce o ha oído hablar de él porque está en funciones penitenciarias, el famoso programa PAIEN, lo hemos llegado incluso a llevar a personas que habían sido declarados imputables a sanatorios psiquiátricos civiles en determinados momentos y en determinadas circunstancias, a pesar de las dificultades que eso plantea. Tenemos el segundo paso, ya dentro. Esto vamos a ver así. ¿Qué pasa con la enajenación que aparece con posterioridad a la comisión del delito? Tenemos una enajenación con posterioridad a la comisión del delito. El antiguo artículo 383. El conflictivo artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aquel que decía que, bueno, que se archivaba el asunto, pero que se tomaban las medidas de seguridad necesarias para que la persona con enfermedad mental, que ha caído en enfermedad mental con posterioridad a la realización del juicio y que no podía entender lo que suponía un juicio y lo que suponía enfrentarse a un procedimiento, después tocar un poquito las conformidades, lo que suponía para un procedimiento, y que por lo tanto no podíamos juzgarla con garantías de derecho de defensa. No se le podía juzgar. El artículo 383 lo que hacía era aplicar medidas de seguridad en tanto esa persona recuperaba. Eso han dicho los tribunales que no podía ser porque suponía aplicar una medida de seguridad a algo que no se ha declarado delito, ni a alguien que no se ha declarado inimputable. Y que eso no podía ser. Y que por lo tanto había que buscar otros mecanismos. Y estos mecanismos, busquémoslo por donde lo busquemos, van a ser los mecanismos civiles. Y los mecanismos civiles tienen su forma propia, su esencia propia, sus condicionamientos propios, que al final de la charla, esta pequeña charla daré de forma resumida. Y por último, el otro problema ya que se plantea, o el otro contacto que se da dentro del procedimiento penal a las personas con trastornos mental graves, es cuando salen, o les toca salir en libertad provisional, o cuando salen del psiquiátrico penitenciario,
etcétera, etcétera, etcétera. La reintegración en la sociedad. Cuando yo entré en esta carrera, horror. Las medidas de seguridad podían ser eternas. Y una persona podía estar 45 años en la cárcel o en un psiquiátrico penitenciario porque tenía una esquizofrenia paranoide y porque dijo en la plaza del pueblo de Cazorla, me cago en Dios. Delito de blasfemia en aquel momento. Y se tiraba 40 años, 45 años sin ningún tipo de problema. Yo decía, bueno, en estas condiciones prefiero que me juzguen como imputable, que voy a tener un límite. Eso sabemos que se superó cuando se estableció que la ley tal y cual. Porque parecía que nunca se curaban. Los mentales nunca se curaban. Estaban allí, entraban en el psiquiátrico del momento. Pues bien, ahora sí, hay que volverlo a reintegrar a la comunidad. O bien con el tope máximo, o bien cuando se curara. Y esto requería un proceso que se hace a través de protocolos, pero protocolos que funcionan bien en el psiquiátrico penitenciario, por ejemplo, de Sevilla, tiene una cierta, pero en prisiones ordinarias la cosa es más complicada. Y el protocolo consistía en que se empezaba a preparar la salida con los servicios sociales, con la fiscalía, para ver si había, entonces decían que a ver si lo incapacitaban, cosa que no servía para nada, y sigue sin servir para nada, porque la incapacitación que llamábamos entonces no modificaba conducta, creando una situación y buscando una forma de plantear en cada caso concreto. Y entonces esa persona salía, generalmente pasaba un periodo por un psiquiátrico civil donde se le evaluaba con toda la documentación que traía y luego se le incorporaba a la comunidad o a los distintos proyectos que hay en la comunidad, como el caso de Faisén. A veces de forma muy complicada, porque a veces cuando se buscaba que el enfermo mental volviera a su localidad, el problema se reproducía, por razones obvias que no voy a insistir en ellas. Pero todos estos procesos tienen que pasar por el ingreso involuntario de carácter civil, no por los patrones penales. Y aquí que nuestros artículos que regulan el procedimiento de ingreso involuntario civil, ya en su momento, dentro de los dos sistemas que hay de plantearlo, uno a nivel internacional, uno el de la peligrosidad, lo que se buscaba es anular a una persona peligrosa, y otro el de la atención médica, etcétera, etcétera, personas que no pueden valerse por sí mismas o que pueden tener necesidades especiales de ayuda, optó por ese segundo sistema de protección, no de peligro. Luego, la valoración de peligro de una persona que ha cumplido el tiempo que tenía que estar en la medida de seguridad no es suficiente para provocar necesariamente un ingreso involuntario. El ingreso involuntario tiene una finalidad. Y esa finalidad es la que hay que seguir. No sirve como una extensión de la pena. Vamos, en este caso de la medida de seguridad, perdón. Y en el caso de personas que han cumplido pena, no sirven no sirve para controlar, con una forma de control que ya ha desaparecido. ¿Y cuándo se curan antes? Se curan antes. En ese caso, la medida de seguridad supone necesariamente, y con esto voy a terminar porque creo que ya estoy agotando los minutos, supone necesariamente la supresión de la medida de seguridad. Punto palote. ¿Qué ocurre con esa expulsión sustitutiva que establece el Código Penal para los enfermos mentales que han sido condenados? Porque una de dos, o esa persona está curada y entonces no hay medida de seguridad que sustituir, lo que hay que hacer es ponerlo en libertad, o no está curada. Y a mí me parece, y con esto termino, tremendamente insolidario llevar a una persona que puede tener un riesgo para la sociedad a la que va, porque no se ha terminado su proceso curativo, y enviarla a su país. Yo creo que cualquiera puede plantearse
la dificultad, lo insolidario que esto puede suponer. Creo que he agotado el tiempo ya y termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Bien, muchísimas gracias a los tres ponentes. En primer lugar, les tengo que decir que en el chat todo el mundo ha alabado las intervenciones, ha coincidido en muchos de los problemas señalados y, bueno, pues supongo que aquí presencialmente seguro que tenemos algunas personas de las que están presentes que, pues quieren plantear alguna pregunta o alguna cuestión. Si no, paso a trasladar algunas de las preguntas que se han planteado en el chat mientras algunos de los presentes lo piensan. Nos pregunta Alejandra Sandoval que si se podía o podíais tratar la problemática de los enfermos mentales con incidentes regimentales graves que son constantemente trasladados de centro penitenciario, lo que provoca que se pierdan todos los trámites administrativos en la comunidad autónoma correspondiente. En ocasiones nos han llegado enfermos mentales en primer grado a pocas semanas de la excarcelación que han ido peregrinando por numerosos centros sin ningún trámite asistencial concluido de cara a su excarcelación. No sé si alguno de los tres. ¿Puerto? Sí, es que está muy bien traído por Alejandra. Es que es el problema, ¿no? De abordar desde un punto de vista meramente penitenciario lo que no tiene que ver única y exclusivamente con lo penitenciario. Es que estamos hablando de personas donde lo prevalente tiene que ser el abordaje de la enfermedad mental. Y claro, si se ubican en una institución penitenciaria, el abordaje es regimental. O sea, eminentemente regimental, ¿no? Y yo además es que estoy con Jorge, también lo uno con esto, ¿no? Es que nos falta mucha formación. O sea, nos falta empatía, nos falta formación como colectivo. Quiero decir, nadie nos prepara para el abordaje de la enfermedad mental en prisión. O sea, yo recuerdo cuando os decía que mi primer destino, ¿no?, fue Albacete y por esa proximidad con Alicante, con el psiquiátrico. Yo recuerdo, o sea, no entender el perfil de muchos de los internos que pues te presentaron una instancia para abordar determinados aspectos. Además, algunos estaban en ese régimen mixto, ¿no?, de medida de seguridad, prisión, todavía más difícil de abordar desde un punto de vista jurídico para darles alguna salida. Y era muy difícil entender el propio expediente, pero también de comunicarte con la persona, ¿no?, que está privada de libertad. Y no tienes herramientas, y las herramientas que te da la normativa penitenciaria son regimentales, eminentemente. Entonces es muy complicado y siempre prima eso, o habitualmente prima eso. Además, es que es un perfil que yo no sé, Alejandra, si lo verás habitualmente, pero o sea, hay una altísima prevalencia de enfermedad mental en régimen cerrado, ¿no? Con lo cual, el abordaje no es nada, no es comunitario, no es de inserción en la red, sino que es meramente regimental, es decir, una respuesta absolutamente regimental a aspectos que desde luego pues tendrían que abordarse desde un punto de vista terapéutico sanitario, ¿no? O sea, desde otra perspectiva absolutamente distinta. Y sí, eso pasa. O sea, eso pasa. Hay muchísimos incidentes regimentales graves que están asociados a enfermedad mental, o sea, directamente asociados a enfermedad mental. Pero claro, es que yo me pregunto, ¿no?, si la institución penitenciaria es la adecuada para abordar ese tipo de situación. Es verdad, yo cuando te pones a pensar sobre esto, ¿no?, para mí hay casos que son como muy claros de enfermedad mental grave, lo que comentaba Cristóbal, que es que la enfermedad mental no se cura. O sea, es una cosa que o sea, tienes el motor del coche roto y no se va a arreglar, tienes que cambiar el motor, ¿no? Entonces la enfermedad mental te va a acompañar. Y dices, pues igual hay casos que claramente tienen que ser desinstitucionalizados, tienen que estar fuera de lo penitenciario, ¿no? Pero para los casos más grises, pues nos tendrían que formar y desde luego que se tendría que dar mucha más prevalencia a una atención más terapéutica que regimental, pero no es la situación actual. Sí, Cristóbal. Si me permite un momento rápidamente, que no lo he dicho, también el tema está en el inicio del procedimiento. ¿Qué ocurre cuando una persona con el trastorno mental grave en una crisis de agitación se le acude porque llama a la familia, llama a los vecinos, porque está en una crisis de agitación y va la unidad médica y pide ayuda a las fuerzas de orden público? Y las fuerzas de orden público actúan, pues, llaman a los bomberos, tiran la puerta, entran para cogerlo. Y esa persona se resiste en una crisis de agitación. ¿Vale? ¿Qué hace la policía? Automáticamente un atestado
¿Y qué ocurre con el atestado? Que automáticamente va a un procedimiento judicial penal, algo que nunca debió empezar en la vía penal. Las fuerzas de orden público tienen que levantar un acta de intervención, porque esa persona no era dueña de su acto en esos momentos y se sabía. Y entonces nos encontramos con una persona con enfermedad mental que entra en todo el proceso. Muchos delitos de atentados, de resistencia, de daños, no llegarían al sistema penal, porque no tendrían que llegar. Porque es evidente que esa persona se encontraba en una situación de agitación. Y yo lo digo siempre de forma, porque me gusta ser muy gráfico, esa persona cuando se le acercaban, aunque parezca frívolo, no veía a policía, veía a señores verdes que venían de Marte y que querían agarrarle, porque estaba en una situación de crisis, de delirio. Ese también es un problema que hay que solucionar desde el principio, un problema que hay que tener desde el principio. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta más. Los presentes. Sí, por favor. Sí, bueno, hola a los tres. Muchas gracias por las tres intervenciones. A mí me ha gustado especialmente que Cristóbal sacara a relucir un artículo al que no le damos ninguna importancia y que es tremendo. Y es el artículo de las medidas de seguridad impuestas a extranjeros, ¿no? O sea, simplemente tomo la palabra un poco para volver a llamar la atención sobre lo que ha llamado Cristóbal la atención y que además que es un precepto, el 108 del Código Penal, que demuestra la chapuza del legislador penal, porque ha reformado el 89 bis, pero no ha reformado el 108, con lo cual aquí, por ejemplo, en el 89 habla de extranjeros residentes, o sea, con permiso de residencia o residentes legalmente. En el 108 te sigue hablando, no lo ha reformado y sigue hablando de extranjeros sin permiso de residencia, pero bueno, un poco incidir, ¿no? Es que la política de expulsión, o sea, la política migratoria, no es que prevalezca sobre la política criminal, que tenemos que potenciar la expulsión aunque haya otros intereses político-criminales, sino que está prevaleciendo sobre unos criterios mínimos de humanidad y de asistencia sanitaria. O sea, lo que nos dice el 108, que si a una persona le imponemos porque tiene un problema de trastorno mental grave y le imponemos una medida de seguridad, o sea, que esa medida de seguridad ha de ser sustituida por la expulsión. Entonces tú coges a esa persona que está mal y ya ni a un psiquiátrico penitenciario ni a ningún sitio. O sea, lo que prevalece es que tú la pongas de patitas en su país y además de una forma totalmente insolidaria, porque se supone que para eso, para ponerle una medida de seguridad, la tienes que haber entendido que es peligroso. Entonces vas a poner a una persona peligrosa con un trastorno mental en un país que no sabemos ya si tiene familia, si le es ajeno, si no le es ajeno, y es una falta de solidaridad hacia la persona afectada por ese trastorno mental y hacia el resto, ¿no? Por supuesto, o sea, a mí el 108, muy bien, Cristóbal, que lo hayas sacado a colación, porque me parece que no hablamos suficientemente de él y es tremendo. Y yo lo que no he entendido, Cristóbal, es, o sea, que tú decías que se podía utilizar el internamiento involuntario como un sucedáneo de la prisión preventiva y como que lo rechazabas así de plano, ¿no? Y yo no, tengo... vamos a ver. O sea, déjame que me explique. Si me permites, la prisión preventiva tiene una serie de requisitos. Cuando una persona llega detenida a un juzgado y el fiscal o la acusación particular pide la prisión preventiva, tienen que darse unos requisitos para que esa persona vaya a prisión preventiva, porque no se puede transformar en una pena anticipada. Esos requisitos, en principio, son fundamentalmente la existencia de riesgo de fuga, la existencia de riesgo de destrucción de pruebas y la existencia de generación delictiva. Si no se da ninguno de estos presupuestos, no se puede establecer la prisión preventiva. Muchos jueces, cuando se enfrentan a una persona con trastorno mental, les duele, porque nos dolería a todos, mandarlo a prisión.
Y entonces buscan, no todo, buscan que se le dé un ingreso involuntario. Yo llevo 35 años de fiscal de personas con discapacidad y espero que los añitos que me quedan, que ya me quedan pocos, pues que no me venga más. Pero de vez en cuando te llaman para que tú como fiscal instes. Porque ellos dicen, yo no puedo hacer nada, tienes que hacerlo tú. Y te, entre comillas, aprietan para que instes un ingreso involuntario para buscar no tanto el que sea persona segura, sino un control de esta persona, porque no ven suficientes datos para decretar una prisión preventiva. Es a eso a lo que me refiero. Y entonces yo siempre le remitía al artículo que hemos citado, el 381, y le digo, oye, que tú puedes mandarlo a un centro psiquiátrico civil para que le hagan una valoración y le impongan un tratamiento, no para que lo tengan incluido, porque una vez que lo cometen, lo van a poner en la calle, lógicamente, porque no es una prisión preventiva. No sé si con esto te aclaro lo que quería decir. Es decir, utilizar es lo que muchas veces se ha dicho, ¿no? ¿Cómo se dice? El fraude de etiqueta. El fraude de etiqueta. Yo oye aquí. Vale. No, que claro, sí, el tema es que se supone que para que dicten la prisión preventiva o sea, se supone que como mínimo tiene que ser una persona peligrosa, ¿no? Digo, entonces, si el juez no quiere decretarle una prisión preventiva para que cumpla en un centro de cumplimiento y se supone que tiene que estar un tiempo más que lo que dure esa valoración en el centro psiquiátrico de la red nacional, ¿qué hace con ella? No lo sé, ¿qué puede hacer con ella? No, vamos a ver, Margarita. Lo que tiene que hacer el juez, y puede hacerlo, es si ve que existen motivos para la prisión preventiva, dictar una prisión preventiva. Acordar un auto de prisión preventiva. Y una vez que, porque el código también, el 381 también lo permite, y una vez que tenga la prisión preventiva, pues ahí lo pone. O bien en un psiquiátrico penitenciario, en el centro en el que se encuentre preso, o bien en otro de carácter civil, cuando sea, cuando sea más acorde o esté en libertad. Es decir, el juez puede dictar la prisión preventiva. Y una vez que dicta la prisión preventiva, y aquí hay una patología mental, examínenmelo ustedes. Entonces está bajo el auto de prisión preventiva. Y cuando esta persona acaben el examen y tal y cual, ya realizará una nueva valoración y dirá, venga, a cumplir prisión preventiva o puesta en libertad si realmente esa peligrosidad que tú dices no existe, porque estamos moviéndonos en campos diferentes. O sea, el juez puede hacerlo perfectamente. El problema es que muchas veces el concepto de peligrosidad no viene de lo que la persona haya hecho. Viene del estigma. Pensemos en el atentado que yo he puesto anteriormente, que además es uno que se da mucho en el campo de los enfermos mentales. Pensemos en el atentado, que hay una agresión y que hay unas lesiones graves en el tema del policía. Y a lo mejor eso, pues no, vamos a llevarlo a prisión preventiva. Pero luego, porque pienso que tiene peligrosidad, ¿cuántas personas tienen situaciones que no son de tal peligrosidad, sino que están en una situación crítica de crisis? Y eso provoca elementos disruptivos y entran simplemente por el estigma de que el enfermo mental es una persona que en cuanto la ponga en la calle, reiteración delictiva, va a pegar a otro. No sé si trato de plantearlo. Es que caso hay mucho. Pues yo creo que, Marga, te das por... Sí. Muchas gracias, Cristóbal. Tenemos otra palabra aquí. A ver. Bueno, pero esto es para... Sí. Pero ya estamos ya yo es para el fiscal una pregunta muy concreta. Yo en algunas ocasiones yo trabajo en prisiones y tenemos casos de discapacidad intelectual.
que en algunas ocasiones tienen comportamientos muy de alteración del orden en el establecimiento penitenciario, con lo cual esos atentados a la autoridad, cuando hay que, yo qué sé, reducir, etcétera, etcétera, van haciendo que acumulen muchas sanciones. O sea, no solo sanciones, sino en algunas ocasiones nuevas causas penales, complicando mucho su situación penal y penitenciaria. Cuando yo he ido a las entidades del tercer sector que se ocupan de estos casos, me han recomendado recurrir a la Fiscalía de Discapacidad, pero no me gustaría generar una expectativa en las familias cuando tenemos casos de gente que a lo mejor entró a cumplir 4 o 5 años y ha acumulado 25 años de condena, que aunque se haya hecho un bloque, le queda todavía tiempo por cumplir y puede suponer pues que vaya haciendo un segundo bloque, es decir, una situación de casi una prisión permanente, o sea, de no salir nunca. Entonces, no sé si ahí la Fiscalía de Discapacidad realmente se hace cargo de estas situaciones. Podría recurrir la familia por la situación de indefensión en la que está la persona quejada de la discapacidad intelectual por su perfil, que no toda la gente con discapacidad intelectual tiene estos comportamientos, pero casos especialmente sangrantes. Mira, decía Mercedes Gallizo, hubo una serie de informes del Defensor del Pueblo de Andalucía, del Defensor del Pueblo nacional, del Estado, en que hablaba de la fuerte presencia de personas con discapacidad intelectual y de personas con enfermedad mental en prisión. Me voy a centrar en la discapacidad intelectual porque es de lo que pregunta. Decía Mercedes Gallizo, cuando era directora general de prisiones, que el peor sitio donde pueden estar estas personas es precisamente en las prisiones. El peor sitio. Las personas con discapacidad tienen además mucho riesgo de entrar, porque sabemos que hay muchos tipos de discapacidad intelectual, muchos. Y por lo tanto muchos no se reconocen, es inadvertida. Ellos no se reconocen, ellos dicen, yo tengo un problema de esto. Las familias no aparecen con la documentación necesaria y terminan entrando muchas veces como normales, entre comillas, lo de normal entre comillas. Y cuando están en prisión, esas personas se encuentran en un mundo que no controlan. Y eso provoca muchos elementos de trastornos de conducta que a lo mejor unos los traían, pero otros no. Se sienten acosados, son manipulados, porque, vamos, son fáciles de manipular. Y todo ese tema es algo que debe tratarse, y así lo ha dicho el Defensor del Pueblo en esas ocasiones, hay que tratarlo desde dentro. Hay entidades que han trabajado con personas con discapacidad intelectual, porque también algunos terminaban en el psiquiátrico penitenciario. Yo recuerdo por hablar de la Fundación Tau en Sevilla. Los sacaban allí a los centros de Tau, a los centros ordinarios de Tau, y allí trabajaban con ellos. ¿Vale? Dicen que cuando las familias llevamos información, tampoco, ha dicho una compañera ahí, la tienen en cuenta. Bueno, puede ser. Y más con el tema de los juicios rápidos. Ya. Bien. Fiscalía de Discapacidades, que no voy a rehuir. Hay muchas que han estado trabajando. Han trabajado con el psiquiátrico de Alicante, han trabajado con el psiquiátrico de Sevilla. Nosotros, yo con la cárcel de que me toca, con Jaén 2, asistiendo a reuniones del PAIEN, actuando cuando me derivaban algún caso necesario, tratando de buscar vías alternativas en centros. El gran problema que se plantea es que muchas veces los jueces a los centros les exigen que tengan una custodia cerrada, que no puedan salir de allí. Y en este país no existen centros civiles cerrados. Se pueden buscar mecanismos de cierre, como digo yo. Casa de muchas puertas malas de guardar. Una puerta con una persona allí que pueda en un momento determinado los mecanismos ahora que son de clave para entrar y salir de una sala. Pero tú no puedes retener a una persona en un centro civil. Eso es algo carcelario que corresponde a las prisiones. Y por eso muchos jueces rechazan cumplimientos de personas que tendrían perfiles adecuados para cumplir dentro de una entidad privada, civil, perdón, privada no me refiero por la titularidad, en un centro de discapacidad donde tenga un tratamiento y unas actividades adecuadas y puedan cumplir allí su pena. La Fiscalía, repito, por lo menos lo que a mí toca
en lo que toca a algunos compañeros y que a mí me consta, se hace lo que se puede, porque al final no olvidemos que no decide la Fiscalía, deciden los jueces. Y a veces pues esto está más... Pero las fiscalías con discapacidad están interesadas desde toda la red en este tipo de problemas. Y por lo tanto se trata de trabajar con ese tipo de cosas. La documentación de la familia. Vamos a ver. El fiscal, que yo siempre digo que la especialización está muy bien. Es maravillosa. Pero más maravillosa que la especialización, sin perjuicio que haya especialización, es la transversalización. Todos los fiscales y todos los jueces tenían que tener una formación mínima y básica en estos temas. Ahora dice, todo hay que interpretarse con perspectiva de género, transversalidad, ¿no? Porque el discapacitado, el enfermo mental, lo mismo está en un procedimiento de apoyo que está en un juicio de desahucio, que está en un juicio de una compraventa, que está en un proceso penal. Y el fiscal de guardia tiene que tener cintura para actuar. ¿Vale? Pues Cristóbal, muchísimas gracias. Ya, como vamos con retraso sobre el tiempo previsto, si os parece, vamos a dar un descanso de 15 minutos, que era más o menos un poco para ajustar y preparar todo para la siguiente mesa. Y bueno, pues entonces, dentro de 15 minutos se presentará el manifiesto y la propuesta alternativa del Grupo de Estudios de Política Criminal para un nuevo régimen penal aplicable a las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual. Así que nos vemos en 15 minutos. Muchas gracias a los ponentes y a todos los asistentes. Gracias.